de la semana pasada. Recuerden el mensaje de la semana pasada. He preparado 3 mensajes, quizás sean un poco intensos, pero lo que quiero es un despertar, tratar de lograr un despertar en nuestra alma, en nuestro espíritu, porque son tiempos muy difíciles. Están corriendo tiempos muy difíciles. Y estos tiempos tan difíciles, como la corriente tiene tanta fuerza, el que no esté bien agarrado se lo va a llevar. Lo va a arrastrar. Por eso tenemos que estar con los ojos más abiertos que nunca, más apercibidos que nunca, más atentos que nunca. Sé que las situaciones son extremadamente complejas, pero tenemos un Dios. Gracias, Señor. Hemos creído en un Dios que está por encima de todo lo que podemos estar viviendo, y esto es una etapa más en nuestra vida. ¿Quién dijo que todo iba a ser sonrisa y color de rosa? Esto no es ni la mitad de lo que muchos han padecido, ¿verdad? Y ellos han podido llegar hasta el final. Pues el mensaje de hoy se titula Creí en Dios, por tanto hablé. Creí en Dios, por tanto hablé. Por tanto hablé. Y quiero tocar la fibra hoy de la responsabilidad. Quiero tocar la fibra hoy de la responsabilidad de cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo. Porque sabemos que la salvación no es por obras. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Pero las obras tienen un importantísimo papel en tu santificación. Pablo le llamó obras dignas de arrepentimiento. Jesús la titula frutos, pero ambos le dan una importancia brutal a ese trabajo, a esa acción, a esa parte visible y palpable que tenemos que tener, que demuestren que somos sus hijos, que demuestren que hemos creído y que Él habita en nosotros, que demuestren que somos salvos. Porque por mucho que tú me digas, por mucho que tú me cuentes, si yo no veo un fruto en tu vida, un cambio, algo que me demuestre o que me marque la diferencia, nada te va a convencer. No vas a lograr absolutamente nada. Y quizás eso sea uno de los factores por lo que estamos pasando, ¿no? No nosotros, o todos nosotros y todos los demás que conforman esta Iglesia Universal de Cristo Jesús. Considero de que hemos perdido mucho en cuanto al obrar para Cristo, en cuanto a servir para Dios. Y nos hemos refugiado en la malinterpretada gracia, porque muchas veces la malinterpretamos y nos refugiamos en ella para despojar toda nuestra responsabilidad a Él y no a nosotros. Y es verdad que toda la gloria es para su obra en nosotros, pero que nosotros con nuestra obra demostraremos la obra de Él en cada una de nuestras vidas. Amén. Uy, hermano, por favor, perdone, gracias. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Se lo había dicho. Se lo recuerdo. Dice el salmista, Salmo 116, verso 10. Gocémonos, hermanos, estamos viviendo el Evangelio de las buenas nuevas. Somos privilegiados, somos afortunados. Eso es un motivo más para que nuestro sentir esté gozoso. Dice el salmista, Salmo 116, verso 10. Creí, por tanto hablé. Creí, por tanto hablé. Hoy quiero que esta palabra se quede fijada, se haga rema en nuestras vidas. Creí, por tanto hablé. Pablo reafirma este mismo sentir. Gracias, mi hermano. Ay, gracias.
Perdón. Se fue por el camino viejo. Yo que tenía mucha sed, no me muy desesperado. Santo. Gloria a Dios. Les decía que el apóstol Pablo reafirma este sentir que tuvo David. Estaba en la segunda carta a los Corintios, capítulo 14, verso 13. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 13. Dice el apóstol. ¿Estamos? Amén. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, se lo leo de nuevo. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, fíjense que comenzar más bonito esto. Teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. ¿Gozamos de ese espíritu de fe que está en las Escrituras? ¿Gozamos con este espíritu de fe que está en las Escrituras? Continúa el apóstol y dice: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Esto es un llamamiento, hermanos, a que si ese espíritu de fe que aparece en las Escrituras y que supuestamente cada uno de nosotros tenemos, que nos va a convencer de que Él es Dios, nos va a llevar a hablar también de sus buenas nuevas a todas las personas. Creí, dice el apóstol, por lo cual también hablé. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por esta maravillosa tarde que podemos disfrutar hoy. Te damos gracias por estar aquí una vez más reunidos en tu nombre para alabar, exaltar y glorificar a Cristo Jesús, Señor. Dice tu palabra que cuando 2 o 3 se reunieran en tu nombre, tú habitarías ahí, y nosotros estamos aquí por eso, porque sabemos de que el privilegio no lo podemos desaprovechar, Señor. Queremos beneficiarnos de esa presencia, Señor. Queremos ser llenos, queremos ser fortalecidos y restaurados, porque nuestra vasija, Señor, cada vez está más débil, Señor. Estamos constantemente atacados y embestidos por este mundo, Dios, y queremos que solo tú eres el único dador de vida eterna. Creemos en ti como única opción y salvación para la eternidad, y queremos manifestarla, Dios. Te pedimos a tu Santo Espíritu que se derrame con poder en cada uno de nosotros, Padre, y nos otorgue la verdad, Señor. Nos convenza y nos restaure. En el nombre de Cristo Jesús, a ti la gloria. Amén. Amén. Hermano, hoy les quiero hablar de este flagelo, de este lamentable sentir que se está poniendo de manifiesto en la iglesia moderna. No en la iglesia moderna, en la iglesia de acuerdo, sino en la iglesia del siglo XXI, en la iglesia nueva, en este nuevo proceso que está pasando la iglesia, y es el raquítico obrar que estamos teniendo. El raquítico obrar que estamos teniendo. Y pensamos que con cumplir, que con venir, que con orar de vez en cuando, que con leer la palabra de vez en cuando, ya lo estamos haciendo bien. Ya lo estamos haciendo bien. Y les repito, la salvación no es por obra. Y usted sabe que la salvación no es por obra. Pero eso no puede ser un justificante para tu débil obrar. Porque tu obra es el reflejo de tu salvación. Tu obra es el reflejo de tu salvación. Y somos cristianos apagados, básicos. Ya ese avivamiento, esa llenura, ese esplendor que existía, se ha ido desapareciendo. Se ha ido desapareciendo. ¿Han oído hablar del pecado
por omisión. ¿Han oído hablar de pecado por omisión? ¿O sí han oído hablar de pecado por omisión? Lo que ahora no le viene a memoria la palabra. Verán que sí han oído hablar de pecado por omisión y lo conocen también. ¿Qué significa la palabra omisión? Les voy a leer el concepto solamente para podernos entender mejor. La omisión es el concepto de dejar de hacer algo. Dejar de hacer algo. Es el acto de abstenerse a hacer algo. Pecado de omisión en el ámbito de la moral religiosa. Esto es un concepto del mundo, de Wikipedia. Dice que es el pecado que se comete por no hacer algo que es impuesto por la ley moral de Dios. Sencillamente es saber que tienes que hacer algo y no hacerlo. Esto se conoce como pecado de omisión. Esto se conoce como pecado de omisión. Existen dos tipos de pecado en el hombre. Somos pecadores. Somos pecadores, aunque no practicamos el pecado, somos pecadores. Ya callamos todos, ¿verdad? Es importante reconocer tu condición, La semana pasada hablamos un poquito acerca de esto, que si no eres capaz de reconocer tu condición, nunca vas a poder glorificar realmente a Dios. Mientras tú no mires para adentro y necesitas cambiar la vista por lo mal que te ves, entonces no vas a sentir la necesidad de Dios en tu vida. Amén. Bueno, el hombre peca de dos maneras: por comisión y por omisión. Por comisión y por omisión. Por comisión es el pecado que todos conocemos, ¿verdad? Es el pecado de la acción de no hacer la voluntad de Dios, por incumplir las leyes morales, por ir en contra del carácter y de lo que está escrito en su palabra. Ese es el pecado por comisión, el palpable, el que se ve, la acción que lo demuestra, ¿verdad? Ese lo conocemos, con ese es el que más luchamos. Sin embargo, hay otro que te somete más que eso. Santo. Adulterio, fornicación, avaricia, codicia, falso testimonio, idolatría. Estos son ejemplos de pecado por comisión. Es el pecado popular. Cuando hablas de pecado, es en ese en el que piensas, ¿verdad? Ahora, existe este otro pecado, que es el pecado por omisión, y es la reflexión que yo quiero lograr en cada uno de ustedes. Porque este pecado por omisión, aunque usted no lo crea, te condena tanto como el otro. Si el otro te condena, pues este te condena también. Y quizás como no estás haciendo nada malo, piensas que te estás librando del juicio. Y dice su palabra que este pecado te va a condenar tanto como el otro. Vamos a leer qué es el pecado por omisión, porque hay alguien que lo define a la perfección, que lo clava. Santiago 4. Apóstol Santiago, capítulo 4, verso 17. Y si ahora se van a dar cuenta que sí conocen lo que es el pecado de omisión. Dice el apóstol: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así de sencillo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tan pecado como la idolatría, como la fornicación, como la avaricia, como el adulterio, como la idolatría, como el falso testimonio. Esos que para usted son tan groseros, pues este es tan grosero como ese. Y es el no hacer lo que debes hacer, a lo que has sido llamado, tu responsabilidad. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace,
le es contado como pecado. Es decir, tiene el mismo peso que el otro. Sin embargo, para nosotros no es así. No lo vemos tan así. Usted dice, pero si esta persona no se mete con nadie, viene aquí a la iglesia, se sienta en su sillita, recibe la palabra y con la misma se va. Gloria a Dios. No solo pecarás por orar mal, no solo pecarás por orar mal, pecarás por no orar también. Porque el que conoce hacer lo bueno, es decir, usted puede tener el teórico aprobado, pero ¿a quién le entregan el carnet de conducir solamente con el teórico aprobado? Para entrar en el cielo es también igual. Tenemos que conocer lo que está correcto, pero hacer lo que está correcto en cada momento, en cada situación. ¿Y cuántas veces no hemos sufrido y padecido por este pecado de omisión? ¿Cuántas veces hemos dejado de hacer lo bueno, conociendo lo que es lo bueno? Porque al final, si realmente eres un hijo de Dios, el llamado de la conciencia viene, el arrepentimiento se siente. Dice, dejé escapar el momento, tenía que haber dicho. Quizás la vergüenza, el orgullo, la vanidad de freno, de hacer lo bueno. Gloria a Dios. Dice Santiago, ahora en el capítulo 1, verso 22. Pero sed hacedores de la palabra. Me encanta Santiago, porque Santiago es el que defiende a capa y espada la necesidad de obrar como muestra de nuestra salvación. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Recuerden quién era el engañoso. ¿Recuerdan quién era el engañoso? Pues si usted es solamente oidor, usted es pecador. Porque dice, sed hacedores, no tan solo oidores. En la Escritura el llamado constantemente es a hacer, a hacer, a hacer. Y usted dice, que haga el pastor, que hagan los líderes. No, hermanos, Dios llama a cada uno por su nombre. La salvación es personal. Por mucho que trabaje el pastor, por mucho que trabaje el líder, si tú no haces nada, estás pecando. Aunque tu conducta sea moralmente intachable, estás pecando. Porque eres un simple oidor de la palabra de Dios. Esto es para todos, empezando por mí. Esta palabra, usted no sabe la lucha que yo he tenido con esta palabra y sobre todo en mi trabajo. Porque a cada rato venía a memoria. Porque constantemente pecaba. El que sabe hacer lo bueno no lo hace. El que sabe hacer lo bueno no lo hace. Es un sentir que es lo que me gustaría desarrollar en cada uno de nosotros. Porque cuando esa palabra se empieza a cobrar fuerza en tu vida y se hace rema, vas a sentir la necesidad de brotar, de hacer. Les voy a citar algunos ejemplos de pecado por omisión, a ver si en alguno usted se logra ver. Por ejemplo, abandonar la oración. Hace poco hemos venido tratando con este tema. Abandonar la oración, despreocupar la oración, ya sea en lo íntimo, como en lo grupal, como iglesia, como cuerpo de Cristo. Abandonar la oración es un pecado de omisión. Y lo voy a hablar de los miércoles. Pero abandonar la oración
Es un pecado de omisión que te va a condenar, como mismo lo va a hacer el adulterio o la fornicación. El no leer y estudiar las Escrituras diligentemente es un pecado de omisión. El no congregarse, como algunos tienen por costumbre, es un pecado de omisión. Es saber lo correcto y no hacerlo. El no compartir lo que Dios te ha dado, tanto en lo material como en lo espiritual, es un pecado de omisión. ¿Nos estamos entendiendo, hermanos? Es la reflexión que quiero que nos llevemos hoy. Que hay algo que no estamos haciendo y estamos pecando. Y nos estamos condenando por dejar de hacerlo. Delante de Dios, porque nuestro juez no va a ser un hombre. Y a quien tenemos que agradar no es a un hombre. Perdón. Pablo define estas dos cualidades que habitan simultáneamente en el hombre, tanto el pecado de comisión como el pecado de omisión, tanto el obrar mal como el no obrar. Nuestro querido apóstol Pablo, les tengo un dato curioso acerca de Pablo. No sé si se los diga, ¿no? Hace poco estudiando un poquito acerca de toda esta historia de Pablo, ¿han oído hablar que es Pablo o es Saulo? Todos hemos escuchado la historia de que Dios le cambió el nombre a Saulo y lo convirtió en Pablo, ¿verdad? Era Saulo y lo convirtió en Pablo. Era Pablo y lo convirtió en Saulo. Bueno, no existe ningún registro escritural de que Dios le haya cambiado el nombre en ningún momento. Esto más bien es un seguimiento o una forma o un dogma que ha puesto el hombre de llamar a Saulo como Pablo y recordar a Saulo como aquel que perseguía a los cristianos y a Pablo como el dispensador de la gracia. Sin embargo, escrituralmente no es así. Saulo y Pablo son la misma persona. Dios le cambió el nombre a Abraham, le puso Abraham, eso sí aparece en la escritura. O a Jacob le puso Israel, eso sí aparece en la escritura. Pero el nombre de Saulo y Pablo es un macarrón, pero es un dadillo que es bueno tenerlo importante. Que Saulo y Pablo es el mismo personaje. No está más decir Saulo, ni mucho menos decir Pablo. Saulo no es más que es el nombre de Pablo en hebreo, y Pablo es el nombre de Saulo en griego. ¿Qué pasa? Que como Pablo era el evangelista o el encargado de llevar la palabra a los griegos, por eso se hizo más popular la palabra de Pablo. Terminamos ahí, cerramos esa página. Pues vamos a la palabra de Pablo, Romanos 7. Romanos 7. ¿Cuál es la nueva versión, pastor? Para poder entender un poquillo mejor. Romanos 7, verso 14. Aquí están los dos pecados que posee el hombre. Esos que manifestamos. Tanto el pecado de omisión como el pecado por comisión. Ambos dos. Ambos dos. Dice el apóstol. Qué calor. Dice el apóstol. Verso 14. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. Y yo estoy vendido como esclavo al pecado. Esclavo del pecado, era el apóstol. Dice el verso 15. Bueno, dice el verso 15. No entiendo lo que me pasa. Dice la situación en que se encuentra Pablo. No entiendo lo que me pasa.
cuán sincero era el apóstol, el hombre que había tenido más revelación en el Nuevo Testamento, el que escribió más cartas en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo dice: no sé lo que me pasa, no lo logro entender. Él sí era autocrítico y se miraba y decía: pero ¿por qué con el conocimiento que yo tengo sigo haciendo esto? ¿Qué pasa dentro de mí? Tenemos que tener este sentir, esta autocorrección con nosotros mismos. Dice el verso: no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero. No hago lo que quiero. Esto es pecado por omisión. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Le ha pasado alguna vez esto a usted? Que lo que hace es lo que no quiere y lo que quiere hacer no lo hace. Estas son las dos formas en que pecamos todos. Lo que nos enfocamos solo en la que se ve. Y pensamos que la que no se ve, como nadie la ve, pues no hemos pecado. Pues para Dios, que es el que te va a juzgar, has pecado de la misma manera. Dice el verso 16: ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. ¿Usted se ha sentido incapaz de hacer algo? ¿Usted ha logrado verse en esta situación de querer hacer algo y no sentirse capaz de hacerlo? Es muy serio, ¿eh? No soy capaz de hacerlo. Gloria a Dios. No soy capaz. Por eso el Señor nos dice: hijos, separados de mí, nada podéis hacer. Pero para entender esta palabra tienes que sentirte como Pablo. No ser capaz de hacer lo bueno. Mientras te sientas capaz y te creas capaz de hacer lo bueno, pues vas a pensar que puedes hacerlo por ti mismo. Seguimos. Verso 19. De hecho, me quedé en el 19, ¿verdad? Sí. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Fíjense todo el tiempo el contraste entre el pecado de comisión y el pecado de omisión. Los dos pecados que habitan en el hombre, en todos los hombres, en ti y en mí. Pecado de comisión, pecado de omisión. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Gloria a Dios. Pero me doy cuenta de que los miembros de mi cuerpo hay otra ley. Hay dos leyes que habitan dentro de ti. Estamos entendiendo, hermano. Las escrituras es maravillosa, ¿eh? Hay dos leyes dentro de nosotros. Esto es una lucha. Esto es una lucha. No la de afuera, la de adentro. Es la que tienes que desarrollar primero, la que tienes que vencer. Continúa el verso. Me quedé en el 23. Pero me doy cuenta de que los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Dice el 24: soy un pobre miserable. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios, por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente, yo mismo me someto a la ley de Dios, la mente, pero mi naturaleza pecaminosa se sujeta a la ley del pecado. Es decir, con mi mente yo sí quiero agradar a Dios, pero la ley que hay en mi cuerpo, en mi carne, que es la que actúa, reacciona para el pecado. Entonces, pensamos hacer lo bueno porque lo conocemos, pero en la mente.
y no actuamos. Y el resultado de nuestras acciones es hacia el mal. Amén. Gloria a Dios. ¿Hemos entendido, hermanos? ¿Estamos? ¿Puedo preguntar? ¿Puedo preguntar? Después de dicho todo esto, ¿con qué pecado te identificas más? ¿Qué pecado tú crees que habita más en ti? ¿Qué pecado tú cometes desde que te levantas hasta que acuestas? Si haces un resumen, si coges una hoja y escribes y tienes que hacer un resumen y echarlo en tu buzón, como las elecciones, que no lo vea nadie. Tú escribes, mira lo que has hecho durante el día y échalo en tu buzón. ¿Qué pecado has cometido más? ¿El de comisión o el de omisión? El de omisión, ¿verdad? Porque si algo nos preocupamos es por aparentar hacer lo correcto. Pero de entre esa preocupación de aparentar hacer lo correcto, dejamos de hacer lo bueno. Por acabar, por no sobresalir, porque no nos tilden de religiosos. Pues te estás condenando de la misma manera delante de Dios. Si entendiéramos esto, hermanos, saldríamos por ahí. Gloria a Dios. Yo sé que es difícil, Yo sé que es difícil, pero por eso tenemos que congregarnos, para estimularnos los unos a los otros. Y de esta manera, animarnos, empujarnos a hacer lo bueno, no sentirnos solos. Porque aunque somos llamados a vivir por fe, la vista tiene mucha importancia en nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. En la Escritura el llamamiento constantemente es a orar, hermano. Es a orar. Y aunque quedó demostrado que por obras nadie se salva, porque quedó evidenciado, si no pregúntenselo a todos los antiguos que lucharon por, a través de sus obras, alcanzar la salvación, las obras van a evidenciar tu salvación. Porque el medio para la salvación, dice su palabra, que es la fe. Y dice Santiago que la fe sin obras es muerta. Por tanto, es muy fácil juntar estas dos ideas para llegar a la conclusión que sin obra no vas a lograr la salvación. A pesar de que por ellas no te vas a salvar. Porque esto no te puede desenvolver en que voy a orar y voy a orar para ser salvo. No. Tú vas a orar y vas a orar porque ya eres salvo, porque la salvación no es la meta, sino es el camino. Ese angosto camino por el que tienes que transitar. Pero en ese angosto camino tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos, porque es que la santificación es estar en obras. Fíjense el papel protagónico que tiene la obra de un cristiano. Y sin embargo, este es lo que más carece la iglesia hoy en día, lamentablemente. Y entre ellas la nuestra. No los estoy desanimando. Son buenas noticias que los estoy motivando a hacer el bien, a hacer lo correcto, a dejar de pecar por omisión. Santiago, hoy vamos a trabajar mucho con Santiago. Santiago, me quedan 15 minutos, por favor. ¿Me lo dan? Gracias. Santiago 2, verso 18. Dice el apóstol: Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Yo te pregunto, hermano,
¿Alguien es capaz de mostrar la fe sin obras? ¿Cómo yo puedo saber la fe que tú tienes si no la veo? Porque la única forma de yo ver tu fe es en tus obras, porque necesito ver. Yo no soy Dios para meterme dentro de ti y ver la fe que puedas tener. Es decir, para yo ver esta fe que tiene que tener todo hijo de Dios, tiene que ser revelada a través de las obras. Continúa el verso. Mira la ilustración maravillosa que hace el apóstol. Tú crees que Dios es uno, bien hace. Es decir, tú me dices que tienes fe, perfecto, eso está muy bien. Tú dices que Dios es uno, bien hace. Pero también los demonios creen y tiemblan. También los demonios dicen que creen y tiemblan también. Pero ellos no hacen obras para el bien de Dios. Es decir, si tú me dices que tienes fe, pero no obras, estás haciendo lo mismo que hacen los demonios. Yo no puedo separarte de este maléfico grupo. Porque si tu fe no tiene obras, la de ellos tampoco. Es decir, ¿cómo yo voy a evidenciar de que tú no perteneces a ellos? Que el que está orando en ti no es un espíritu maligno. ¿Estás entendiendo el apóstol lo que quiere decir? Tú dices que tienes fe, está bien, perfecto. Pero es que yo conozco a unos que también lo dicen y no obran. Continúa. Más quieres saber, porque terminan definiendo a este tipo de hombre. Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerte. Es decir, si eres de los que dicen tener fe, pero no obras, dice la palabra de Dios que eres un hombre vano. La semana pasada les llamé necio, hoy les llamo hombre vano. Me van a odiar. Pero dice la palabra de que si tú tienes fe, sí, está muy bien. Dice Santiago, qué bueno. Tú dices que Dios es uno, muy bien, perfecto, pero eso no te llega. Necesito más, porque hay muchos que dicen que Dios es uno. Tiene que haber un distintivo en ti, hijo. Algo que te demuestre que realmente tú perteneces a mi rebaño, que tú eres de mis ovejas. Y yo necesito verlo, no que me lo digas. Dice la palabra que el que confesare con su boca y el que creyere con su corazón. Confesar con tu boca, gloria a Dios. Pero tienes que creer con tu corazón. Y cuando crees con tu corazón lo vas a demostrar. Dejémonos ya de ser hombres vanos. Venir a la iglesia el jueves, perfecto. Venir a la iglesia el domingo, perfecto. Pero tiene que haber obras en ti que demuestren mucho más que eso. Y en mí, y en todos los que dicen que son hijos de Dios. Porque hay exigencias, hay responsabilidades. Es por gracia, sí. Imposible que fuera por otra manera. Pero tu responsabilidad no te la quitó. Tú tienes que demostrar que yo habito en ti, porque yo no puedo ver si realmente Dios está en ti. Y la única manera que yo tengo de ver que Dios está en ti es a través de tus obras. ¿Cómo separar a un discípulo de la multitud? ¿Cuánta multitud seguía al Señor? ¿Cuánta multitud seguía al Señor? Seguimos. Otro ejemplo, Mateo 7. Mateo 7. Estoy puntualizando muy bien estas cositas. Me queda mucho, me queda poco tiempo. Mateo 7. Voy a leer la nueva versión, pastor, por favor. Mateo 7, 5. Pasaje conocidísimo, pero que nos refleja mucho esto. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos lo conocerán. Es decir, las obras van a evidenciar no solo a los buenos, sino también a los malos.
Perdón, ¿acaso se recoge uva de los espinos e higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno, vamos a hacer un esfuerzo en este verso. Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Decir, Mateo 7:5. Mateo 7, verso 5. No versión, pastor. No, perdón, verso 5 no, verso 15. Verso 15, pastor, le dije 5, le pido perdón. Amén. Verso 15. ¿Estamos? Amén. Gloria a Dios, regresamos. Dice el evangelista: cuídense de los falsos profetas, vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces, por sus frutos los conocerán. Fíjate que él está hablando para que los conozcan, los conocerán. ¿Acaso se recogen uva de los espinos e higos de los cardos? Dice el verso 17: del mismo modo todo árbol bueno da buenos frutos, pero todo árbol malo da fruto malo. ¿Y qué les decía? Que no te vale con ser un árbol. Ser un árbol no te llega. Tienes que ser un árbol bueno. No, tu follaje, tu tamaño, tu grosor, lo que tú vendas, no. Tienes que ser un árbol bueno. Y la única manera de que ver que un árbol es bueno, pregúnteselo a un agricultor. Ese árbol que da buenos frutos. Porque el árbol que no da fruto o el que da frutos malos era cortado. Es así, hermanos. Yo no sé si usted quiere oír eso, pero es así. O eres un árbol bueno o eres un árbol malo. Aquí no hay grises, ¿eh? Los grises en la palabra de Dios los pone el hombre. El hombre que se ha encargado de poner esos términos medios, esos calentitos, esos tibios. Pero Dios, o estás conmigo o estás contra mí. O recoges o desparramas. Aquí no hay otra opción, ¿eh? Ese término medio se ha encargado el hombre de pintar el camino. O eres un árbol bueno y estás conmigo, o eres un árbol malo y serás cortado. Dice el verso 20. No, perdón, me quedé en el 18. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Esto también es muy importante. Sigo. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja en el fondo. Todo árbol que no da buen fruto es fuera. El que da malo y el que no lo da es fuera. Dice el verso 20, perdón. Así que por sus frutos los conocerán. Es Cristo Jesús el que está hablando. Por sus frutos los conocerán. Esta es la manera de conocer nosotros a los árboles buenos y de que los ángeles, cuando vengan, nos conozcan también. Tus buenos frutos, tus obras. Y tú dices que yo tengo fe, pero no obras. Entonces, eres un árbol, pero no sé si eres bueno o no eres malo. Y ante la duda, el llamamiento literal es a orar, hermano. El llamamiento todo el tiempo en las Escrituras es orar, es hacer, es a trabajar, es a servir. Porque vas a revelar lo que hay dentro de tu corazón. Vas a revelar qué es lo que estás hecho, qué es lo que abunda, qué es lo que dirige tu voluntad. El Señor, con la parábola del sembrador, no se lo voy a leer por amor a la brevedad, dice que empezó a echar semilla hasta que cayó la semilla en una buena tierra. Hubieron 3 tierras antes. Sin embargo, la única que él llama buena es la que da fruto. Ya sea 30, ya sea 60 o a 100. No sé en qué etapa tú estés. No sé. Pero tiene que dar fruto. Es obligado. Tienes que obrar. Tiene que haber obras dignas de arrepentimiento en tu vida. Si no, eres para la tierra. El resto usted lo sabe. Es así, hermano. Es así la palabra de Dios. Lo otro que nos pueden haber vendido es maquillaje. Y el único que sabe maquillar bien
Es la serpiente antigua, diablo y Satanás. Ese es un profesional en el engaño. Y te puede hacer creer muchas cosas. Pero los frutos van a ser auténticos del árbol que es. ¿Han oído hablar de la regla de oro? ¿Han oído hablar de la regla de oro? ¿Han oído hablar de la regla de oro? Mateo 7:12. Así que todas las cosas que quiera que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Esta es la conocida regla de oro. Todo lo que usted quiere que los hombres hagan, ustedes háganlo. El llamamiento todo el tiempo es hacer. El llamamiento todo el tiempo es hacer. Sin embargo, la serpiente antigua, la serpiente antigua, Satanás y diablo, se ha encargado de maquillar esta misma regla. Y hay otra regla que se conoce como regla de oro también en el mundo, que dice, no hagas lo que no te gusta que te hagan, ¿verdad? ¿La conocen? No hagas lo que no te gusta que te hagan. Aquí el llamamiento es totalmente contrario a no hacer. No hagas lo que no te gusta que te hagan, porque si algo quiere el diablo es cauterizar tu obra, es convertirte en tolerante, en permisivo. Y es lo que está haciendo. Y es lo que hará. Por eso las obras cada vez son más escasas, son más pobres. Porque nos hemos envuelto en esta doctrina de la tolerancia, del humanismo, del falso amor, del respeto al hermano y a su decisión. Y no hagas por respeto. Sé tolerante. No seas severo, no seas religioso. No, hermano. El llamamiento es totalmente contrario. Yo no estoy diciendo que arremeta contra estas personas. Tenemos que respetar, sí. Tenemos que ser amorosos, sí. Pero no tenemos que someternos a lo que está mal hecho. Porque a la vez que te sometes a lo que está mal hecho, estás pecando por omisión. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, por eso quiere convertirnos en tolerantes. Por eso Él está tratando una y otra vez de cauterizar tus obras. Porque mientras más cauterice tus obras, Él va a cobrar más fuerza. Y va a llegar en un momento, dice la Escritura, y en los tiempos finales, a lo bueno le llamarán malo. Esto es pecado de omisión. En los tiempos finales a lo bueno le llamarán malo. ¿Hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra? Los hombres de fe van a escasear. Los hombres de obras van a escasear. Lo dice la Escritura. En los últimos tiempos. Entonces, hay evidencia de que estamos viviendo los últimos tiempos. Es impopular, Yo sé que es impopular. Pero ¿quién dijo que la verdad es popular? Tengo que terminar ya. Bueno. Nada. Es verdad que los dirigentes del mundo, termino con este detalle porque no quería dejarlo pasar, están puestos por Dios. Dios pone los reyes. Es verdad que Dios pone los reyes. Y tenemos que someternos. Pero no todos los reyes son para bendición. Hay reyes para juicio y hay reyes para bendición. Eso tenemos que tenerlo claro. Porque siempre digo, bueno, pero es que todos los dirigentes, todos los reyes están puestos por Dios. Sí, pero hay reyes para juicio y hay reyes para bendición. Hay reyes para juicio y hay reyes para bendición. Dice Pablo, si es posible, Romanos 12, 18, estoy corriendo. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estás en paz con todos los hombres. Sí, es verdad. Si es posible, en cuanto dependa a vosotros, estar en paz con todos los hombres. Pero dice el libro de los Hechos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
Es decir, necesitamos o trataremos de estar en paz con todos los hombres, aunque el mundo esté en contra de nosotros. Pero a la hora de obedecer, yo obedezco a Dios por encima de los hombres. Eso lo tenemos que tener muy claro, hermanos. Se me quedaron algunas cositas, pero bueno, no pasa nada. La idea fue dada. Amén. Espero que haya podido despertar ese modo operandi que el cristiano tiene que tener, de que si conoces lo bueno, obrar. Y Dios sabe si tú conoces lo bueno. Así que tienes que orar. Uno nada más que esto lo voy a ver, no puedo dejar pasar. Uno que reafirma todo esto. Este en Apocalipsis 2:19, lo estudiamos. Esta es otra asignatura que tengo pendiente. Me faltaron 2 iglesias por dar y tenemos que completarla pronto. Dice Apocalipsis 2:19: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, tus obras, hermano. Yo conozco tus obras y que tus obras postreras son más que las primeras. Es decir, tu obra tiene que ir en creciente, siempre tiene que ir hacia adelante, hacia arriba. Tus obras postreras tienen que ser superiores a las primeras, a esa con la que tú empezaste en el Evangelio, a ese primer amor, como le llaman. Pues tus obras postreras tienen que ser superior a las primeras. Tus obras postreras tienen que ser superior a las primeras. Me marcho. Me quedan muchas cosas por decir, pero bueno, nada. Recuerden solo que sin fe es imposible agradar a Dios, y que la fe sin obras es muerta. Enlacen ustedes estos 2 versículos. Santo Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Agradecemos este tiempo que hemos tenido, donde nos has estado ministrando, Señor, y transmitiendo tu palabra. Me dice que me ama cuando escucho llover. Me dice que me ama con un atardecer. Lo dice sin palabras, con las olas del mar. Lo dice en la mañana, con mi respirar.